Sí. Señor Garzón, habíamos pedido su comparecencia para que explicara las medidas que ha tomado y las que tomará como consecuencia de esta crisis y, muy concretamente, las medidas de intervención de los mercados de mascarillas quirúrgicas y de geles y soluciones hidroalcohólicas. La verdad es que se han lucido con el acopio de suministros de material de protección. La falta de previsión del Gobierno, ignorando las alertas que la OMS venía publicando desde enero, así como su evidente falta de capacitación para gestionar compras en mercados internacionales, han hecho que el material que urgentemente precisábamos para salvar vidas y proteger a los sanitarios llegara tarde, mal y caro cuando llegaba. Para un mayor bochorno, este viernes la Comisión Europea anunció el reparto de 1,5 millones de mascarillas para personal sanitario. Un reparto entre distintos países europeos, donde se incluía también al Reino Unido, entre los que no estaba España porque aparentemente no lo habíamos solicitado. Entiendo que no habrá sido porque andamos sobrados de ellas, ¿verdad? Aunque probablemente ustedes en el Gobierno no hayan sufrido problema alguno de suministros, como no lo tuvieron con los test PCR, que pudieron hacerse cuantos quisieron, en tanto no los había disponibles para los sanitarios que se jugaban el tipo en primera fila y a los que luego pues ustedes tanto alaban. Por otra parte, ya vemos el ejemplo que dan ustedes a la sociedad no usando responsablemente la mascarilla, y realmente valoro que usted haya venido hoy con los guantes y con la mascarilla, porque, sin embargo, el vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, pues vemos generalmente que no la está usando. Y todos entendemos que, por ejemplo, probablemente él podría haber estado expuesto al virus por haber estado en contacto con personas que dieron positivo, y puede por ello que ahora disfrute de cierta inmunidad. Pero esa no es la razón para no usar la mascarilla, porque no se trata tanto de protegerse él de los demás, sino de proteger a los demás de él. Como esa cajera que le atendió en ese supermercado, cuyo vídeo pudimos ver todos en las redes, pero parece que a él no le importan las cajeras de supermercado. Como decía, su ministerio y su otro ministerio siamés del que lo separaron, Sanidad, no parecen tener la experiencia ni la cualificación necesaria para lo que han tratado de hacer solos, suministrar en tiempo y forma equipos de protección a nuestra ciudadanía. Y ello ha pasado una triste factura en términos de víctimas. Mire, señor Garzón, cuando no se sabe conducir, mejor no coger el coche porque podemos provocar un accidente mortal. Porque cuando no se sabe de algo, como es comprar en el mercado mundial, lo que es imperdonable es acudir al cuñado listo o al amiguete comisionista, porque, como decía, en una pandemia como esta, la chapuza se paga con vidas. Para su conocimiento, España dispone de notables multinacionales extranjeras e incluso nacionales, con sofisticados departamentos de compras que estoy seguro que gustosa y altruistamente se hubieran puesto patrióticamente a disposición de ustedes, dada la emergencia que estamos viviendo. Pero ustedes son muy listos y saben de todo y han preferido acudir a empresas comisionistas, algunas sin personal, muchas sin dirección conocida, otras domiciliadas en paraísos fiscales, algunas con causas por blanqueo de dinero, incluso varias que jamás se dedicaron a importaciones antes, como es el caso, creo, de un pequeño despacho laboralista, y otras recién constituidas a quienes otorgaron licencias de importación a posteriori de concederles un contrato millonario. Todo un escándalo que ustedes creen posible ocultar cerrando el portal de transparencia, pero todo se acabará sabiendo, no le quepa duda, y algunos tendrán que buscarse un buen abogado que esperemos no se pague con el dinero público, con el dinero de los impuestos de todos los españoles. Quiero recordarle que el estado de alarma no permite cercenar el derecho de la oposición a fiscalizar los contratos del Gobierno. Pero toda esta chapuza, todo este desván se ha traducido en test PCR devueltos porque no cumplían especificaciones o en partidas de mascarillas que han tenido que ser devueltas por la misma causa, muchas, desgraciadamente, después de haber sido utilizadas por nuestros sanitarios con el consiguiente riesgo para su salud. Choca que a usted, al que tanto le gusta referirse como comida basura, alimentos fabricados por empresas nacionales serias y responsables que cumplen a rajatabla con la regulación sanitaria de nuestro país, no le hayamos escuchado referirse a estas mascarillas o test que ustedes compraron como mascarillas o test basura. También resulta muy curioso que ustedes, a los que tanto parece preocuparles los precios,
imponiendo uno máximo de venta para mascarillas, geles, etcétera, asignen a dedo a la empresa MJ Steps, según el BOE, sin dirección conocida, la compra de 1 millón de hisopos, que son unos bastoncitos para recoger muestras de la nariz y que pueden venir a costar como unos 95 céntimos, y se la asignen, decía, por 4 veces su valor, por un contrato de 4,3 millones de euros. Por otra parte, les recomiendo que presten atención a Asebio, no a Eusebio. Asebio es la Asociación Española de Bioempresas, que asegura poder tener capacidad para producir 1,5 millones de pruebas PCR por semana. De hecho, no entienden por qué el Gobierno no les compra, permitiendo que la gran parte de su producción se exporte a otros países, mientras ustedes importan lo mismo a través de sus comisionistas. Seguro que tratando directamente con Asebio nos podrían ustedes ahorrar ese gasto en comisiones, a no ser, claro, que esa no sea su intención. Pero déjeme centrarme en su imposición de precios máximos de venta para algunos productos de protección personal. Lo han hecho tan mal, tan rematadamente mal, que habiendo entrado en vigor esos precios el 23 de abril, tan solo 10 días después tuvieron que actualizar el precio de los geles y las soluciones hidroalcohólicas. Luego, ¿quién y en base a qué decidió esos precios? Que ustedes mismos tuvieron que revisar. ¿Consultaron con los farmacéuticos? Dice que sí. Realmente extraña mucho si consultaron a qué precios estaban comprando. ¿Se aseguraron de que había suficiente oferta para satisfacer la demanda? Lo que es de traca, de verdad de traca, es que en la propia resolución del 22 de abril, en la que se fijan los precios de intervención del mercado, usted se reserva la potestad de revisar esos importes máximos atendiendo a la evolución del mercado. O sea, manda narices, o sea, intervienen los precios de mercado para luego revisar el precio que imponen de acuerdo al mercado. Entonces, ¿por qué no dejan directamente actuar al mercado en lugar de intervenirlo? Ustedes con una mano recurren a la demagogia para prohibir que algunos productos se vendan a bajo precio cuando les interesa, mientras con la otra exigen que las mascarillas sí se vendan por debajo de su coste de fabricación. Y lo que no tiene nombre, señor ministro, es que ustedes castiguen a aquellas farmacias previsoras que compraron mascarillas para sus clientes cuando no las había y pagaron por ellas un precio muy alto. Ustedes ahora castigan esa diligencia obligándolas a vender esas mascarillas por debajo de lo que pagaron por ellas. Señor Garzón, yo le pediría que, como mucho, les limitara el margen comercial. Es decir, si tienen facturas que justifican el precio a las que las compraron, que puedan venderlas al menos al mismo precio, sin margen. Mire, le voy a explicar algunas cosas que quizá le sean de utilidad en su trabajo. En un entorno de escasez, el establecer precios máximos a un producto solo provocará mayor desabastecimiento, pues muchos de los que estarían dispuestos a rediseñar sus procesos productivos para producir, por ejemplo, mascarillas, verían que a sus nuevos costes y a esos precios pues no les haría rentable hacerlas. En segundo lugar, los distribuidores españoles perderán peso y hasta acceso a algunos proveedores al no serles tan interesantes competir en precio con otros adquirentes. Y otra consecuencia de su política de precios máximos, previsiblemente, será el empobrecimiento de la calidad de aquellos productos con precios regulados. ¿Y por qué? Pues porque ¿para qué mejorar la calidad si no te van a pagar la mejora? Solo quiero cerrar destacando que la guinda de todo este cóctel de incapacidad, improvisación, chapuza y amiguismo son los nombramientos que ahora usted acomete, aumentando el gasto de su departamento con más sueldos para personas con carnet de su partido, cuyo currículum no aporta nada. Y da un poco la impresión de que a ustedes les da igual que estemos frente a una crisis brutal, porque es evidente que su prioridad es darse prisa en colocar a sus amigos antes de que los españoles despierten y les quiten de donde están. Mire, señor Garzón, España es un país tan maravilloso, que en condiciones normales podría resistir hasta gobernantes como ustedes. El problema es que estamos ante una de las peores crisis de nuestra historia y que, desgraciadamente, esta crisis coincide con el peor gobierno jamás habido. Luego, por patriotismo, por favor, déjenlo ya. Muchas gracias.